bien se abordaba hace un momento, pues es realmente importante cada vez más tener conocimiento al respecto y poder, eh, pues, platicar un poco acerca de cómo fue evolucionando, ¿no? Entonces vamos a iniciar con esa parte. Primero los antecedentes. Recordemos que los médicos estaban, pues, acostumbrados a tratar los síntomas, las enfermedades y proporcionar, pues, el bienestar de sus pacientes, ¿no? En términos generales. Y entonces, en general, la mayoría de las personas morían en sus casas. Y a finales del siglo XIX, pues algunos nuevos descubrimientos terapéuticos, pues permitían curar enfermedades que hasta entonces se consideraban que eran incurables, ¿no? Y entonces el médico pasa de tener un papel, eh, digamos, más autoritario, más paternalista, en donde el paciente está en sus manos y no en las manos de Dios, ¿no? Que de alguna forma antes estaba esa situación, ¿no? Y al médico pues se le enseñó a curar, por lo tanto, pues las personas que ya estaban por morir, entonces típicamente se decía, bueno, pues ya no puedo hacer nada por ellos, ¿no? No se puede hacer nada por esta persona y pues ahora sí que vayas a morir a su casa. En términos generales ese era el concepto. Durante la Edad Media, entre los siglos V al XIV, digamos, surgen lo que se llaman hospice, hospicios también, del latín de hospice, y en donde se atendían básicamente peregrinos y enfermos moribundos, ¿no? Ese es, digamos, el antecedente principal. Y en la edad ya moderna, digamos, del siglo XV al XVIII, en Francia, San Vicente de Paul construye hospicios en toda Francia a través de la Orden de las Hijas de la Caridad para atender precisamente a estas personas. En 1842 en Lyon, en Francia, Madame Jeanne Garnier, digamos, fundó los hospicios para el cuidado de los pacientes terminales y se considera entonces el primer hospice o el primer lugar donde se atendían pacientes que pues iban a morir. Luego en 1879 en Dublín, las Hijas de la Caridad irlandesas fundan el Ladies Hospice con ese mismo propósito. Hasta 1893 en Londres se funda el St. Luke's Home, que era para personas moribundas, y en Nueva York en 1899 el Hospital Calvary, digamos, para morir también. En 1905 en Londres, ahí, digamos, empieza la historia un poco ya más a cambiar, en donde Cicely Saunders, esta persona es fundamental, ahorita lo vamos a ver, en el nacimiento de los cuidados paliativos, funda el St. Joseph's Hospice. Y entre 1970 y 1980 en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Canadá, inicia lo que se llama el movimiento hospice de voluntarios y enfermeras, que eran básicamente unidades domiciliarias, ¿no?, especializadas en atender a personas en etapa terminal, con fase terminal, y unidades de día y equipos hospitalarios que iban y visitaban a los pacientes. Sobre todo en ese entonces estaba muy de moda atender a los pacientes que tenían HIV positivo, es decir, SIDA, ¿no? Términos generales. También teníamos en 1985 la Asociación de Medicina Paliativa, digamos, se funda en lo que viene siendo la Gran Bretaña, en Irlanda, ¿no? Ahí es donde iniciamos con este concepto. Y hasta 1967, Cicely Saunders, que originalmente era enfermera, decidió estudiar medicina y pues ya como doctora promueve el St. Christopher's Hospice, un lugar donde se daba asistencia y se hacía investigación acerca de la fase terminal de los pacientes, ¿no? Y este lugar pues va a ser el centro de referencia en el mundo, pues, para empezar a
a iniciar con este concepto de los cuidados paliativos. Entonces, si lo ven realmente, este concepto, pues tiene pocos años, desde 1967 a la fecha, ¿no? Entonces, realmente la idea era dar un acompañamiento emocional, social, espiritual y por supuesto atender, digamos, los problemas de salud de los pacientes en su fase terminal y también a las familias que los acompañaban. Esa era básicamente la situación. Entonces, ella crea este concepto que se llama el dolor total. Y si bien entendemos que el dolor puede ser físico, ¿sí? Pero también puede ser emocional, ¿no? También tiene ese concepto, síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas psicológicos. El paciente está, digamos, a veces deprimido, ansioso, una serie de aspectos que tienen que ver con eso. Y por supuesto también tienen que ver los aspectos sociales. Al paciente, cuando está en esta fase, le interesa ver qué va a pasar después de que él fallezca, ¿no? Y a veces ese aspecto también es importante. Todos estos aspectos tienen mucho que ver en el concepto de tratar el dolor. Y por eso se llama dolor total. Haciendo un poco de historia en México, tenemos desde 1960 se fundan las clínicas del dolor. Doctor Vicente García Olivera, que en Estados Unidos estuvo entrenado por el doctor John Bonica, que también es un personaje importante en esto de los cuidados paliativos en el mundo. Y hasta 1972, 12 años después, se fundan clínicas del dolor en diversos lugares. En México, en el Distrito Federal, entonces, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por parte del doctor Ramón de Lille Fuentes, en la Ciudad de México también, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el INCAN, el doctor Ricardo Plancarte, y aquí en Guadalajara, en el Hospital Civil Juan Ignacio Menchaca, por parte del doctor Jorge Jiménez Tornero, y en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde por el doctor Oscar Sierra Álvarez, y en el Hospital General de Occidente, que es conocido aquí como Soquipan, la doctora Dolores Gallardo Rincón. Básicamente esas eran los antecedentes de iniciar con las clínicas de dolor. Posteriormente, ya en 1992, nacen las unidades de cuidados paliativos. En Guadalajara, en el Juan Ignacio Menchaca, el doctor Gustavo Montejo Rojas, y en Zapopan, el doctor Guillermo Eduardo Arechiga Ornelas. Y en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Silvia Allende. Hasta 1999 se funda el estudio y tratamiento del dolor y cuidados paliativos, el Centro Universitario, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Los Tecos, por la doctora Gloria Domínguez Castillejos, y en el 2004 en Zapopan se funda el Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos por parte del doctor Guillermo Arechiga. Entonces, como ven, realmente la historia es reciente. Tenemos pocos años con esto. Ahora, ¿cuál es la definición que nos hace la Organización Mundial de la Salud de los cuidados paliativos? Bueno, define esto como un enfoque en la mejora de la calidad de la vida de los pacientes y sus familias, y que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención, alivio del sufrimiento, por medio de identificación temprana y la evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, sociales, psicológicos y espirituales, es decir, este concepto que habíamos hablado del dolor total, ¿no? Entonces, en términos generales, eso es. Ahora, ¿cuáles serían los objetivos principales de los cuidados paliativos? Bueno, pues principalmente mejorar la calidad de vida, ¿no? Tanto del paciente como de su familia. Por lo tanto, están centrados en eso, en la calidad de vida del paciente y la familia. En un buen control de los síntomas, lo mejor que se puede hacer para aliviar los síntomas que tienen los pacientes en su fase terminal.
atención holística de la persona, es decir, integral, tiene que ver con todos los aspectos, espiritual, social, familiar, etcétera, ¿no? En términos generales, eso es importante. Por supuesto, el respeto a la autonomía del paciente y está centrada también en un equipo multidisciplinario, ¿no? Básicamente, varias personas, no nada más un médico, una enfermera, atienden al paciente, sino varios especialistas y cada uno tiene sus aportaciones distintas. Entonces, este concepto de los cuidados paliativos es iniciado por la Organización Mundial de la Salud y se difunde en todos lados. Y hay varias asociaciones que lo, promueven, ¿no? En términos generales. Y, por cierto, les comento que el segundo sábado de mes de octubre generalmente se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, que fue el sábado de la semana pasada, ¿no? El sábado pasado. Esos son, digamos, las reglas, ¿no? De que se proveen reconociendo y respetando los valores, son aplicables a todos los ambientes, ¿no? De atención médica, desde el primer nivel hasta el último nivel de atención, y pues son provistos por profesionales con formación básica en cuidados paliativos, así como los equipos multidisciplinarios que ya habíamos comentado. Aquí el contexto que tenemos que ver en términos generales en la medicina actual es que anteriormente los pacientes cuando estaban enfermos tenían pues un síntoma más o menos grave, se consideraban en términos generales así, y hoy puede que un paciente esté terminal y no tenga un solo síntoma, pero se acaba de detectar esa situación con una tomografía, ¿no? Por ejemplo. Antes, por ejemplo, también teníamos que un solo médico era la fuente de información, el médico tratante. Hoy, a través del Internet, pues hay prácticamente acceso a un montón de opiniones que se pueden consultar y el paciente ya llega con cierta información a la consulta. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Además de eso, pues ahorita tenemos un montón de recursos tecnológicos para atender a los pacientes, ¿no? Estas son salas de emergencia en donde ustedes pueden observar que se trata allí al paciente y la idea es sacarlo, ¿no? Lo más rápido posible para que viva, ¿no? El paciente. Pero la pregunta a esta situación es esa, ¿no? Es una forma ideal o deseada por parte de una persona para morir. Entonces, la respuesta a esa pregunta pues es importante considerarla. El dolor físico y emocional que acompaña a los momentos preliminares a la muerte provoca en cada ser humano una condición totalmente diferente en cuanto a sus emociones. Puede ser que tengan angustia, miedo, desesperanza, ira, inclusive enojados pueden estar algunos de ellos. Y generan un contexto diferente para cada uno de los pacientes en esta fase terminal y por supuesto para su círculo, ¿no? Social, la familia y sus amigos. El concepto de paliar o de paliación viene de cubrir con una manta y básicamente habla en términos generales pues de tratar de sobrellevar esta etapa de alguna forma porque pues ya no hay manera de curar al paciente, pero es satisfacer ciertas necesidades que pudiera tener el paciente. Eso es en términos generales. Ahora, la pregunta podría ser, ¿qué enfermedades actualmente pudiéramos nosotros considerar que requieren cuidados paliativos? Bueno, pues en términos generales, la mayoría de las enfermedades son cardiovasculares. A diferencia de lo que se pudiera pensar que se pudieran ser un cáncer, ¿no? El cáncer sería la segunda razón por la cual se requieren cuidados paliativos. Pero también hay enfermedades crónico-degenerativas que también son importantes, como las respiratorias, que actualmente pues están creciendo, desafortunadamente por la pandemia que vivimos de COVID. Y por supuesto está el SIDA y la diabetes, que es un problema de salud importante en nuestro país, por ejemplo. Entonces, además de eso, hay enfermedades que cada vez son más
frecuentes o se diagnostican más, digamos, de alguna forma, como la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Lou Gehrig también, las nefropatías, la enfermedad de Parkinson, las demencias, en particular la enfermedad de Alzheimer, que también se presenta cada vez con más regularidad, sobre todo en los anglosajones. Y pues actualmente tendríamos que entender un concepto de cambiar el paradigma, ¿no? De la enfermedad terminal, que así se conocía anteriormente, como una enfermedad crónica avanzada. Y esas enfermedades crónicas avanzadas son las que requieren de cuidados paliativos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo identificar a los pacientes con necesidades de cuidados paliativos? Bueno, pues entonces cada uno tendrá diferentes condiciones. Esta es una herramienta que desarrolló el Centro Colaborador de la OMS, ¿no? Para identificar a esos pacientes, y se llama instrumento NECPAL, ¿no? Entonces consiste en una batería de preguntas que hay que hacerle al paciente, y dependiendo de cuántas nos diga que sí o que no, pues el paciente tendrá más o menos necesidades de cuidados paliativos. Ahí está la referencia, ustedes la pueden consultar. En términos generales, la estimación de las necesidades de cuidados paliativos en México, el último dato que tenemos palpable es del 2016, vamos bastante atrasados a veces con este tipo de información, pues hablan de 372.988 defunciones, de las cuales ustedes ven la gran mayoría, pues requirieron o requerirían de alguna forma de cuidados paliativos. Aquí nosotros tenemos precisamente el efecto de la pandemia, ¿no? En términos generales, el total de defunciones que nosotros pudiéramos agregar, ¿no? A los pacientes que ya dijimos tienen esas necesidades. Ustedes pueden observar ese pico importante que se dio desde el año pasado, desde el 2020. Y entonces, atendiendo estas dimensiones de la calidad de vida en la asistencia paliativa, pues los pacientes tendrán necesidades físicas, psicológicas y espirituales. Las familias, necesidades sociales, psicológicas y espirituales. Y quienes prestan los servicios de cuidados paliativos, pues también tienen necesidades psicológicas y espirituales, porque pues nadie está exento del dolor de la muerte, ¿no? Las personas cuando mueren, pues generan dolor en su entorno, ¿no? En términos generales. Y esto es, digamos, el concepto en general de cuidados paliativos. En cuanto se detecta o se define que hay cierta necesidad de cuidados paliativos, pues la idea es prolongar la vida de alguna forma, pero en forma, digamos, lo más satisfactoria posible, con la calidad de vida que corresponde, ¿no? Eventualmente llegar a la muerte, que es la fase terminal que ya habíamos dicho, en donde hay que atender muchas necesidades de esta naturaleza, y posteriormente viene el duelo, en donde ya el paciente no está, pero está la familia, y hay que atender a la familia también. Ese es el marco jurídico de los cuidados paliativos en México, en donde desde el 2009 tenemos ya una reforma al artículo 184 de la Ley General de Salud que incluye esta parte de los cuidados paliativos. Luego en 2013 se genera un reglamento, y en 2014 surge la norma oficial mexicana, ¿no? Para la atención de los cuidados paliativos, y ya posteriormente ha habido algunas modificaciones al respecto, ¿no? Incluyendo al paciente pediátrico hasta 2016, que es importante entender que los pacientes pediátricos además tienen otras necesidades que son distintas de los adultos. En términos generales, este es el marco jurídico de los cuidados paliativos en México, en donde dice que toda persona tiene derecho a la protección en salud, y se define pues las bases, las modalidades para su acceso a los servicios de salud, etcétera, ¿no? Y ahí vienen consagradas pues muchas cosas importantes, entre ellas está definido ya los cuidados paliativos.
Esta es, digamos, la estrategia de salud pública de cuidados paliativos a través de lo que se conoce como el Programa Nacional de Cuidados Paliativos, en donde pues la idea es, sustentada en este marco jurídico, tener más medicamentos, más acceso y disponibilidad a lo que son los medicamentos opioides, ¿no? Tratar de disminuir su costo o tener pues, más opciones de adquirirlos, facilitar el proceso de prescripción, de distribución y de abasto. Y por otro lado, la parte de educación, educar a las personas para que conozcan este concepto de cuidados paliativos y haya una educación continua en términos generales desde el pregrado, ¿no? Y la idea de lo que es la implementación, tener decisiones, tomar decisiones en cuanto a la estrategia, a los planes de cuidados paliativos que habría que considerar que se tengan que implementar con los diferentes pacientes. Pues esa es, digamos, la idea de este concepto y por supuesto tenemos diversos lugares donde podemos atender al paciente con necesidades de cuidados paliativos, desde el área de urgencias, donde llegan los pacientes en términos generales muy deteriorados, a los centros de salud, donde quizás empiezan a detectarse estos problemas, o los hospitales en términos generales que tienen unidades especializadas. Y ya el último concepto, digamos, el más importante, es la atención en su domicilio, cuando los pacientes ya están en esta etapa y pues hay que ir a su domicilio porque el paciente ya no se puede parar, ya no puede estar en pie y hay que ir al lugar donde él vive a atender. Los datos y cifras que tenemos pues son importantes. Aproximadamente 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos y el 78% de ellas viven en países de ingresos bajos o medios. Nosotros estamos considerados un país de ingreso medio. Actualmente solamente el 14% de esas personas reciben asistencias paliativas, de cuidados paliativos, y hay problemas en términos generales en el mundo porque hay una reglamentación muy restrictiva en cuanto al uso de la morfina y de los opioides en general y de otros medicamentos que son esenciales para cuidar a los pacientes en esta etapa de fase terminal, ¿no? La falta de formación y la concientización sobre los cuidados paliativos es un problema en términos generales en el mundo, ¿no? Por supuesto, en nuestro país aún está en pañales todo esto. Y la necesidad mundial de cuidados paliativos va a seguir aumentando porque pues tenemos un cambio, una transición epidemiológica, ¿no? Estamos cambiando de enfermedades a enfermedades no transmisibles, enfermedades que están relacionadas con el proceso de envejecimiento de la población, ¿sí? Y en términos generales, la asistencia paliativa temprana reduce la necesidad de hospitalizar a los pacientes en forma innecesaria, ¿no? Todo esto es importante considerar. A nivel mundial tenemos barreras de acceso, ¿no? El acceso actualmente, por ejemplo, en términos generales, a través de un censo que se realizó nacional de recursos y funcionamiento de los servicios de cuidados paliativos en México, tenemos alrededor de 119 establecimientos en el país que, digamos, dan asistencia paliativa, dan atención paliativa. Y en general es frecuente que pues no estén bien estructurados, ¿no? Que no haya formación, que tampoco haya acceso a analgésicos opioides tan fácilmente y que los modelos estén de forma incipiente. Entonces ese es un problema. Ahí tenemos básicamente algunas gráficas donde ustedes pueden observar que la infraestructura, el área física y los servicios con los que cuentan los pacientes, así como los horarios y en general todo esto, pues está limitado. Solamente el 19%, por ejemplo, se brinda atención telefónica a las 24 horas del día y solamente en el 13% se cuenta con un vehículo disponible que pueda ir a visitar al paciente a su domicilio. Entonces realmente es limitado. Luego, por otro lado, tenemos el acceso
la parte de los recursos humanos, perdón, que es la formación, lo que ya habíamos dicho. Hay personas que no tienen conocimientos al respecto y por lo tanto, pues no le pueden ofrecer estos servicios a los pacientes. Y por último, la parte de los medicamentos. El abasto y la disponibilidad de medicamentos esenciales para la atención paliativa, pues es limitado. Veamos ahí, por ejemplo, que muchos no cuentan con un abasto suficiente de medicamentos y tienen problemas, pues, para el acceso a estos, en términos generales, porque, pues, no tienen licencia, por ejemplo, no tienen un aviso de previsiones, en fin, una serie de cosas que dificultan el proceso, ¿no? Los médicos no tienen recetarios, en fin, son aspectos que influyen en esto. Esta es una gráfica donde podemos ver la disponibilidad de opioides y las presentaciones de morfina que tenemos en México, y como vemos, pues es limitado. Básicamente estamos hablando de morfina en tabletas de 30 miligramos, o de 15, o de 10, y la de 15 ya cada vez es más difícil conseguirla. Luego tenemos morfina inyectable, solución inyectable de 50 miligramos, que es poca también la que tenemos. De 25 ya está en chino conseguirla. De 10 miligramos y de 2.5 son las más comunes, ¿no? Pero aún así, pues hay limitantes en todo esto. Y aquí también tenemos, pues, muchos otros opioides que pudiéramos tener y que, si ustedes observan, pues son limitadas su disponibilidad, tanto de, ya no hablar de solamente de morfina, sino también de oxicodona, de hidromorfona, perdón, y tapentadol, en fin, otras opciones para tratar a los pacientes. Entonces, como conclusiones en general, en México, pues tenemos de cerca de 8 de cada 10 personas que requieren atención paliativa, pues no la reciben, ¿no? Es limitado. Y es necesario, pues, considerar que estos datos afectan el concepto de cuidados paliativos en general, y que cada vez es más importante darle importancia a esto y educar al personal en esto. Las principales causas de mortalidad en México, como ustedes pueden observar, incluyen... Bueno, entonces, como podemos observar, el impacto del COVID ha sido importante en nuestro país. Y bueno, tenemos que posterior a las enfermedades del corazón, actualmente es una importante causa de muerte. Posteriormente viene diabetes y luego, digamos, algunos tipos de cáncer, etcétera. Entonces, en términos generales, aquí ustedes pueden observar que la tasa de mortalidad en México ha aumentado posterior al COVID, ¿no? Aquí tenemos un impacto realmente fuerte observado por esta situación. Bueno, entonces, en términos generales, ¿qué es lo que se ha hecho con el COVID? Pues en las áreas de los hospitales implementar un triage, ¿no? Es, digamos, evaluar a los pacientes en base a sus escalas de funcionalidad, como son la escala de Karnofsky, la escala de paliativos, PPI, el índice de cuidados paliativos, el score, digamos, el Palliative Prognostic Score, ECOG y Bartel, que son otros indicadores, así como ESAS, que es la escala de evaluación de síntomas de Edmonton, la escala visual análoga para el dolor, etc., ¿no? Hay muchísimas escalas que miden síntomas, que miden funcionalidad y que dan opciones para manejo y control de síntomas, ¿no? Que básicamente en estos casos estamos hablando de disnea, de dolor moderado y severo, de náusea, de vómito, de estreñimiento y de delirio. Y pues muchos de esos pacientes requieren de sedaciones paliativas, lo cual nos ha traído también un impacto en el manejo, por ejemplo, de lo que viene siendo el midazolam, ¿no? El aumento de las necesidades paliativas en México, pues, se debe precisamente a esa transición de enfermedades infecciosas a crónico-degenerativas, el cambio en las causas de mortalidad en la población en México y el aumento en la esperanza de vida de los pacientes, ¿no? De las personas. Se estima que para el 2030 los hombres vivan en relación alrededor de 74 años y las mujeres 80 años.
Entonces, eso es lo que se estima en términos generales. Y por lo tanto, pues cada vez tenemos que trabajar más en este concepto. Fíjense, aquí tenemos qué es una enfermedad incurable avanzada, ¿no? Por ejemplo, una definición que, digamos, no es igual precisamente, o podría ser igual, aquí es donde hay que entender las diferencias, a una enfermedad terminal o a una situación de agonía. Cada una de ellas tiene diferentes condiciones, ¿no? Y entonces, todo esto, para definir todas estas condiciones, se han desarrollado herramientas pronósticas, ¿no? Que sirven para principalmente el cáncer, pero se han utilizado en forma precisa y que son útiles en otro tipo de enfermedades, como ya lo hemos visto con el caso del COVID y por supuesto en otras enfermedades que ya se han comentado, que nos pueden proporcionar una estimación de qué es lo que vamos a hacer con los pacientes. Aquí la vemos, una de ellas es la escala de Karnofsky o el índice de Karnofsky, en donde estamos hablando de que los pacientes cuando están, digamos, del 50% hacia abajo, ya empiezan a requerir cuidados paliativos, ¿sí? Digamos ya de 40% en adelante, en 40, 30, 20, ya son pacientes que requieren que el equipo multidisciplinario vaya a su domicilio a atenderles, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el PPS, el Palliative Prognostic Score, en donde utiliza estas variables como son el índice de Karnofsky, el recuento de leucocitos, la presencia de disnea, de anorexia, etcétera, de la estimación clínica, y clasifica a los pacientes en riesgo, ¿no? A, B o C, y te dice si va a vivir tantas o cuántas semanas, ¿no? Es básicamente lo que podemos hacer con ellos. Si hablamos de enfermos no oncológicos, pues tenemos varias otras escalas, como la FAST, ¿no? La escala funcional, ¿no? Este, que puede evaluar al paciente, digamos, con problemas de tipo neurológico. Luego, a los pacientes con EPOC, pues tenemos también sus herramientas. A los pacientes que tienen problemas de corazón, digamos, también tienen sus herramientas, así como los pacientes que tienen problemas en el hígado. Y en términos generales, pues hay diversas escalas que hay que aplicar de acuerdo a las condiciones del paciente. O sea, son herramientas pronósticas que nos sirven para definir. Y en términos generales, si nosotros hablamos de tratar, ¿no? Cuidados paliativos o las principales escalas que se utilizan en cuidados paliativos, pues estamos hablando del PPS, que ya lo vimos, la de Karnofsky y algunas otras que también son importantes, como la escala de Bartel, la escala de Edmonton, la de cuidados paliativos en general, y la visual análoga para evaluar el dolor, la escala de Ramsey, para ver digamos, el grado de sedación del paciente que pudiera tener, así como la escala global de deterioro de Reisberg y la de evaluación funcional, dependiendo del tipo de paciente del que estemos hablando. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en los cuidados paliativos? Básicamente dolor, disnea, los problemas gastrointestinales y los problemas relativos al sistema nervioso central, que son desde fatiga, desde insomnio, de ansiedad, etcétera, ¿no? Todos esos tienen una gran prevalencia en los pacientes de cuidados paliativos. Y aquí lo importante es tener esto, una valoración multidimensional en donde participe el médico, enfermería, trabajo social y otras especialidades, que es el equipo, digamos, multidisciplinario. Cada uno de ellos utilizan diversas escalas, aquí están algunas, no las vamos a definir porque pues no tenemos tiempo para ello, pero bueno, ustedes lo pueden revisar posteriormente. ¿Cómo integramos un equipo de cuidados paliativos? De acuerdo a la IAHPC, que es la International Association for Hospice and Palliative Care de Estados Unidos, digamos, requiere de por lo menos fisioterapia y rehabilitación, terapia ocupacional, dentista y nutricionista, un psicólogo, un asistente social, un capellán, un enfermero,
o enfermería, personal de enfermería en general, y el médico, por supuesto. Y de acuerdo con la norma, en México se requiere de un médico tratante, de una enfermera, un fisioterapeuta, un trabajador social, un algólogo o anestesiólogo que hace las labores del dolor en general, y un nutriólogo. Y dice, demás profesiones que requieren el caso particular. Pues ahí es donde entra quizás el farmacéutico, ¿no? Porque ahí la pregunta es esa, ¿dónde o en qué participa un farmacéutico? Aquí está un poco esa incógnita. Bueno, pues yo les puedo comentar que en términos generales el papel del farmacéutico en cuidados paliativos es dar atención farmacéutica en esta etapa. Por supuesto, hablamos de dispensación activa, hablamos de consulta o indicación farmacéutica y hablamos de un seguimiento farmacoterapéutico especializado en ese tipo de pacientes. En términos más prácticos podemos ver que hay que revisar la medicación de los pacientes, de cada uno de ellos, optimizar el tratamiento farmacológico en la medida de lo posible, disminuir la posibilidad de que se presenten reacciones adversas o eventos adversos. De por sí ya el paciente tiene muchos síntomas, ¿no? Hablar de una medicación que sea solamente necesaria, segura y efectiva, y dar un seguimiento específico previniendo la aparición de problemas relacionados al uso de los medicamentos o atender y prevenir también los resultados negativos de la medicación. Por supuesto, hacer farmacovigilancia con los pacientes y dar educación sanitaria, información sobre los medicamentos, ¿sí? A través de una buena dispensación activa y mejorar la adherencia terapéutica. Increíblemente, si el paciente no sabe, y la familia, sobre todo en este caso el cuidador, que muchas veces ese es el gran problema, ¿no?, que tenemos en esta situación, no tienen ese conocimiento, no se adhieren tan fácilmente al tratamiento. Entonces, aquí también podemos tener esta parte que es la asistencia al domicilio, en donde se pueda dar esa atención farmacéutica específicamente orientada a estos pacientes con incapacidad física o cognitiva, o pacientes mayores que están, adultos mayores que son dependientes, que tienen polimedicación en general y que están en un proceso de la fase terminal de su vida, y pues a sus familias también habría que orientarlas, ¿no? Entonces aquí es una tarea compleja, ¿no?, en donde realmente el experto en el medicamento puede aportar muchas cosas. Nosotros tenemos en el instituto un modelo de atención que habla precisamente de todos estos conceptos. Aquí ustedes lo pueden observar desde ese concepto, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Pues se lleva una cajita, ¿no?, con ciertos medicamentos, se lleva una guía de medicación, se hace un seguimiento farmacoterapéutico, digamos un registro de la información que se le va a dar al paciente y cuáles son las condiciones que él tiene. La idea es mejorar el costo y la eficacia de los medicamentos que utiliza el paciente, que se adhiera a la terapéutica, que se evalúen si hay interacciones medicamentosas que pudieran evitarse, ¿no?, participando con el equipo médico en estos términos generales, reducir el número de medicamentos porque pues, entre menos tome es mejor siempre, y hacer farmacovigilancia para precisamente prevenir cualquier situación y pues informar acerca de los medicamentos. En general, se selecciona a los pacientes que se van a ir a visitar a cuidados paliativos, se revisan los datos, se conversa con los pacientes y con el equipo de salud, se detectan y se previenen los problemas relacionados al uso del medicamento o la posibilidad de resultados negativos de la medicación, y se informa sobre la medicación al paciente y a los cuidadores a través del equipo multidisciplinario, y se dejan sugerencias y recomendaciones verbales o registradas en un formato. Este es el formato, por ejemplo, que nosotros llevamos, en donde ponemos qué medicamento, qué indicación se tiene, qué día, qué dosis, perdón, qué vía de administración y luego el horario. Aquí es bien importante explicar que el médico está acostumbrado a decir tal medicamento cada 8 horas, ¿no? Pero los pacientes no saben interpretar a veces eso, entonces es preferible decirle
A ver, ¿a qué hora se levanta? No, pues a tal, o sea, ok. Entonces vamos a hacerlo a las 8, a las 4 y a las 2, ¿no? Y ya estamos hablando de que cumple con este proceso. En términos generales hay que hacer esta labor con los médicos, digo, con los pacientes y con el médico. Y este es, digamos, un registro que nosotros llevamos de los pacientes, en donde nosotros podemos entender aquí cuál es el problema de salud del paciente, cuál es su PPS, cuál es su Karnofsky, cuál es su EVA, ¿no? Para ver cuál es la condición que tiene y cuáles medicamentos está tomando, así como cuáles opioides en particular, porque estos a veces generan cierta inquietud en los pacientes, ¿no? Y hay que explicarles para qué los tienen que tomar y cómo los tienen que tomar y qué cuidados tienen que llevar. Estas son algunas de las sugerencias que se pueden hacer, ¿no? En términos generales, una organización y un almacenamiento de los medicamentos. Muchos de los pacientes tienen en un frasquito, por ejemplo, que dice, no sé, valproato, y le meten allí morfina, le meten valproato, le meten, no sé, un antihipertensivo, le meten varias cosas, y entonces uno abre el frasquito y ve tabletas de color rojo, color verde, color amarillo, color azul, y pues tú no sabes ni qué es, ¿no? Y entonces hay que explicarles que eso no se puede hacer porque puede generar un problema mayor en el paciente, ¿no? Y hay que decirles, se va a tomar estos, pero póngalos aquí, y estos no se los va a tomar, deséchelos, póngalos en otro lado. ¿Dónde guardarlos? A veces los guardan en el baño o en la cocina, cosas de esa naturaleza. Aquí vienen algunos aspectos bien importantes que hay que considerar, por supuesto, y explicar por qué es importante adherirse a los medicamentos, ¿no? Y a veces hay que trabajar en el aspecto de la formulación magistral, por ejemplo, ¿no? En muchas ocasiones, vamos a poner un ejemplo, los niños requieren morfina, ¿no? Y a veces la solución oral de morfina que tenemos disponible en México no está tan fácil. Entonces ahí es donde requerimos que una tableta se migre a un jarabe, ¿no? Por ejemplo, se haga un jarabe, una formulación magistral adecuada para ese paciente. O que el paciente sea un adulto mayor y requiera esa función, pues también hay que hacerlo. Todos esos aspectos hay que considerarlos. Aquí también les dejo algunos recursos que ustedes pueden tener disponibles en internet de acceso libre y que ustedes pueden consultar, como el Instituto Nacional de Cáncer, ¿no?, de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Cancerología en México, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que también tiene muchos recursos. Esta que es la que les decía, la International Hospice Association for Hospice and Palliative Care, y la Alianza Mundial también, la Worldwide Hospice Palliative Care Association. Y también pueden ustedes encontrar información en MedLife, en la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Y este es un diplomado que es el que yo tomé de la Universidad de Guadalajara, dura casi 6 meses, más o menos se abre, aproximadamente dura alrededor de 3, y ustedes pueden estudiar todos estos aspectos con más detalle. Antes de terminar, me gustaría pasarles un video, no sé si me pueden ayudar con esto.
puede observar en este video que no está precisamente, digamos, orientado hacia lo que es cuidados paliativos, pero se entiende el concepto desde el punto de vista de que pues hay muchos, muchos aspectos que entender, ¿no? De la condición o las condiciones del paciente en esta fase, ¿no? Entender todos estos conceptos, tratarlos de esa manera, pues es importante. Es digamos, un aspecto que hay que considerar muchísimo, ¿no?